En la conferencia de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador Ánimo. El día de hoy el presidente informa que hay recursos suficientes para albergues y atención a los migrantes. Mejora la situación de seguridad en Tijuana y prevé el despliegue de más elementos de la Guardia Nacional para esta zona. Rectifican el caso de Fertinal e informa que sí existe una denuncia en este caso en contra de Salinas Pliego. Es preferible destinar el presupuesto a crear más escuelas que cárceles. Es el objetivo de este gobierno atender las causas y promover el bienestar. Se fortalecerán 80 hospitales y se atenderá principalmente las necesidades de los jóvenes. El poder presidencial emana del pueblo surgido de procesos democráticos, y lo fundamental es servir a los ciudadanos. El poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. La salud del presidente es buena y es de dominio público que sufrió hace años un infarto, y es por esto su interés de mejorar el sistema de salud en todo el país. Está listo el estudio de impacto ambiental del aeropuerto de Santa Lucía y se publicará el próximo jueves. Venta del avión presidencial. Bueno, ya está en proceso de venta el avión presidencial. Se encuentra en proceso de venta el avión presidencial. Se encuentra en la fase final. Se tienen 6 propuestas. El proceso fue acompañado por la ONU y se dará a conocer posiblemente esta misma semana. No es posible dar a conocer los detalles de la licitación ni los montos ofertados. Previo a la licitación, la ONU realizó avalúos para fijar el precio de referencia. Lo principal de esta venta es liquidar el crédito por medio del cual se adquirió esta aeronave. El hecho de eliminar los pagos significarán ahorros importantes para el gobierno. Considera la compra y el uso de un avión con estas características una ofensa para el pueblo de México. Corrupción de Romero de Champs. Reportero denuncia que el padre de María Luisa Alcalde es abogado del controvertido líder sindical y plantea la posibilidad de un entorpecimiento deliberado de la secretaria de Trabajo para la toma de nota de un nuevo sindicato en Pemex. El sindicato sigue con el reporte de gastos excesivos en viáticos y viajes de su líder. El presidente Andrés Manuel López Obrador verificará la información y ratifica que ya no se permiten los privilegios para nadie en el gobierno. Se terminó con la impunidad. Los contratos se tienen que respetar y no habrá acuerdos con líderes sindicales al margen de la ley. Actualmente se revisa el contrato colectivo de trabajo en Pemex y se ajustará a lo legal. No habrá ningún privilegio para dirigentes sindicales y se actuará con legalidad y justicia. No hay motivo por el cual no se dé la toma de nota a los nuevos sindicatos. Hay libertad sindical y es un derecho de los trabajadores. Existe una filtración sobre la denuncia por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera contra enriquecimiento ilícito de Romero de Champs y sus familiares. Seguridad presidencial. Después de lo ocurrido en San Luis Potosí, el presidente se siente confiado y seguro porque siente la protección de la gente, incluso de la gente que tiene reclamos. Reitera que no usará guardaespaldas y se mantendrá cercano al pueblo. Hace un llamado a la gente para que la organización de los eventos sea la adecuada. Hay inconformidades, pero hay respeto. Nunca se ha sentido agredido, y el hecho aislado que ocurrió en Valles fue una invasión, y lo considera como un actuar incorrecto de los manifestantes. Destitución en Coneval. Deja su participación en la Cuarta Transformación encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, Gonzalo Hernández Licona, del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, quien será sustituido por José Nabor Cruz, economista de la UNAM. Cuenta con maestría y doctorado. La destitución de Licona, quien ocupó el cargo desde 2005, nada tiene que ver con su pronunciamiento en contra de la ley de austeridad promovida por el gobierno, aseguró el presidente. Opinión del Fondo Monetario Internacional. Esos organismos fueron los que impusieron la política económica neoliberal, que causó muchas desgracias en México. Todos esos organismos deberían de ofrecer disculpas al pueblo de México. Menciona el presidente que tiene muy poca confianza de estos organismos que definieron el rumbo económico de México por muchos años. Fueron los que promovieron las reformas estructurales que tanto daño le han causado a México, y menciona que todos estos organismos deberían de pedir disculpas al país, porque lo que propusieron resultó un fracaso que causó un terrible daño a los mexicanos. Dijeron, entre otras cosas, que con la reforma energética habría más empleo y sobre todo mayor producción de petróleo, situación que nunca ocurrió.
Todas las reformas estructurales causaron daño al sector energético y más dependencia de la compra de combustible, y dejaron sin médicos por la intención de privatizar a la educación. En síntesis, el Fondo Monetario Internacional en México significa destrucción, desigualdad, violencia, inseguridad y pobreza. A pesar de todo esto, México no renunciará a estos organismos, pero ya no decidirán más la agenda del país. Convoca a los expertos tecnócratas y nostálgicos del neoliberalismo a debatir con argumentos si el crecimiento es lo mismo que desarrollo. Este gobierno utilizará como parámetro, además de lo económico, el desarrollo de la población. Bueno, ahí nos vemos mañana. Adiós, adiós. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario. La conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en 5 minutos o menos.